Sí, Mateo capítulo 11, versículo 1 al 5. Y el título de la enseñanza en esta mañana es ¿Puedo creer en Jesús? ¿Ustedes creen que Jesús es confiable? ¿Puedo yo depositar toda mi confianza en lo que Jesús ha dicho? ¿O será que a lo mejor no es tan confiable? ¿Ya? Y esa es una pregunta que vamos a responder en esta mañana y que es la que se hace en este capítulo. ¿Puedo realmente confiar en Jesús? Porque al menos todos los que nosotros que hemos entregado nuestra vida al Señor, hemos confiado en Él, hemos creído que todo lo que Él dice es verdad, hemos creído en sus promesas, que cada una de ellas es ciertísima, a pesar de que aún hayan varias que no se han cumplido, por ejemplo, como su venida. Pero mi esperanza es que eso es ciertísimo y es por eso que nosotros seguimos, ¿no es cierto?, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha dicho la verdad. Y la pregunta es, ¿podemos confiar en eso que dijo el Señor? Y veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Vamos a leer, por mientras, vamos a ir, como digo, saltando algunos versículos de este capítulo, y vamos a leer del 1 al 5. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amén. Bien, hermanos, entonces parte el capítulo 11 hablando de Juan cuando Juan ya estaba en la cárcel, cuando Juan el Bautista ya había estado terminando su ministerio, había sido encarcelado por causa de enfrentar fuertemente los pecados de Herodes, fue encarcelado a petición de Herodías, ¿verdad? Y estaba en la cárcel ya en sus últimos días y vemos acá que Juan tiene una duda y manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús lo siguiente. Y dice acá en el versículo 3, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y la verdad, hermanos, es que no podemos juzgar tampoco a Juan por a lo mejor aparentemente tener cierta duda de que Jesús era el Mesías, porque recordemos que todos los judíos en su mente tenían la concepción de que cuando el Mesías viniera iba a establecer un reino terrenal e iba a gobernar sobre la nación de Israel. Entonces, eso era lo que la mayoría de los judíos estaban esperando. Además, está el hecho de que no todos los profetas entendían todo lo que decían. Por ejemplo, en el caso de Daniel, hubo muchas cosas que Daniel escribió, pero él no entendió. Y así fueron en muchos casos similares en el caso de Ezequiel y de varios profetas que escribieron cosas inspiradas, pero no las entendieron. Cosas, por ejemplo, que Daniel no entendió en su tiempo, ahora nosotros las podemos entender porque el tiempo transcurrió, pasó la historia, pasó lo que Dios profetizó que iba a suceder y nosotros tenemos tal vez una comprensión mucho más completa que la que el profeta Daniel estuvo cuando él escribió el libro de Daniel. Entonces es normal que le pase esto a Juan, que a lo mejor tenga ciertas dudas de si Jesús realmente era el Mesías o no. Y ante estas dudas que tenía Juan, Jesús le manda una respuesta, pero antes quiero hacer un paréntesis, tomando como ejemplo esto, sabe que la peor que le puede pasar a alguien que está a punto de estar condenado a la muerte es tener dudas sobre Jesús. Si yo estoy a punto de morir, mi vida se va a terminar, ya sea por una enfermedad, ya sea porque me van a condenar por algún crimen, ya sea cualquier situación, lo peor que me puede pasar en esos momentos es tener dudas sobre Jesús, es tener dudas si Jesús es el Mesías o no.
es tener dudas si Jesús es el Salvador del mundo o no, que es lo que le pasó, ¿verdad?, a uno de los ladrones que estaba en la cruz. Uno de ellos creyó y el otro no creyó, siguió blasfemando y le decía, si tú eres hijo de Dios, desciende de acá, sálvate y sálvanos a nosotros. Sin embargo, el otro ladrón, ¿verdad?, reconoció y vio en Jesucristo al Mesías y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, hermano, lo peor que le puede pasar a alguien, amigo, es que usted tenga dudas al momento de partir de este mundo. Porque lo más probable es que esté sellando su condenación eterna, porque si usted tiene dudas de Jesús, de que Él es el Salvador, de que Él es el Rey de Reyes, va a partir sin Él en su corazón, y lo que le va a esperar va a ser la condenación eterna. Amén. Cierre paréntesis. Entonces, que no es el caso del apóstol Juan, porque como ya expliqué, muchos de los profetas no entendieron todo lo que ellos profetizaron. Y este es el caso, pero Jesús, para reafirmar su fe, para reafirmar sus convicciones, le manda una respuesta y le dice, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Y por qué Jesús le manda este recado a Juan? Le dice a los discípulos de Juan que vayan y cuenten no lo que Jesús decía, sino lo que Jesús estaba haciendo y lo que ellos mismos fueron testigos al andar con Jesús esos días. Y fue que vieron a personas que eran ciegas, que habían nacido ciegas y que eran sanadas, vieron a cojos andar y fueron testigos de muchos milagros, y Jesús los manda a contarle a Juan el Bautista, que estaba en ese momento encarcelado, acerca de todas esas cosas que ellos vieron. ¿Y sabe por qué se lo manda a decir? Porque eran profecías que estaban en la Biblia y que revelaban el momento histórico del cumplimiento de cada una de ellas con la venida del Señor a este mundo. Y vamos a comprobarlo en Isaías, capítulo 35, versículo 3 al 6. Recordemos que el libro de Isaías se escribió aproximadamente 700 años antes de que el Señor Jesucristo viniese a este mundo. Es decir, es un libro 700 años más antiguo, un libro profético que habló de las cosas que Jesús iba a hacer e iba a padecer. Y esto está demostrado históricamente que es un libro muy antiguo. De hecho, se encontraron manuscritos que coinciden prácticamente en un 100% en el texto que nosotros tenemos hoy día, en los escritos de Qumran. Y la Biblia dice en Isaías capítulo 35, verso 3 al 6, lo siguiente. Dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón opacado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Mire, hermano, qué maravilloso el tiempo en el cual estaban viviendo estas personas. Este libro se escribió 700 años antes, y si uno lee, ¿no es cierto?, los evangelios, se va a encontrar con que Jesucristo desató la lengua de un mudo, con que los cojos caminaban, con que los paralíticos andaban, con que los ciegos recibían la vista. Y detrás de cada uno de estos milagros, el Señor Jesucristo revela verdades espirituales. Detrás de cada uno de estos milagros que el Señor Jesucristo hizo, muestra en primer lugar que Él efectivamente es el Mesías. Por lo tanto, Jesús es confiable. Podemos creer en todo lo que Él dijo. Podemos confiar, ¿no es cierto?, ciegamente en su palabra. ¿Por qué? Porque Él cumplió todo lo que estaba profetizado acerca de Él, certificando que Él efectivamente es el Mesías. Y como dije, hermanos,
detrás de cada uno de estos milagros hay grandes verdades espirituales. Jesús no solamente sanó físicamente a los ciegos, Jesús no solamente sanó físicamente a los cojos, a los inválidos para que pudieran caminar, a los mudos para que pudieran hablar, a los sordos para que pudieran escuchar, a los endemoniados para liberarlos de las garras del enemigo, sino que cada una de esas verdades, cada una de esas cosas que pasaron, revelan verdades espirituales. Jesús puede a las personas que a lo mejor nunca han escuchado de Cristo o que han escuchado del Evangelio, que han escuchado a lo mejor una predicación en la calle, que han recibido un folleto, que han escuchado, lo han invitado a una iglesia a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios no ha llegado a su corazón. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor Jesucristo puede abrir ese oído para que la persona pueda escuchar a través del Espíritu Santo. El Señor puede darle vista a las personas que leen a lo mejor la Biblia y no la entienden, han leído el plan de salvación y no han comprendido qué significa eso, en qué le afecta a su vida. Pero llega un momento en la vida en que el Señor abre esos ojos espirituales y revela la verdad del Señor Jesucristo, y uno entiende lo que es la palabra de Dios, uno comprende lo que Jesús significa para nosotros, lo que Él hizo, y nosotros, ¿no es cierto?, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros nos entregamos a Él. ¿Cuántas personas espiritualmente son paralíticas? Personas que no pueden avanzar en la vida, que tienen una sequedad espiritual, que tienen un vacío en sus corazones, en sus almas, y Jesús les dice: ponte de pie, camina, muévete, sal de ese lugar de sequedad, sal de ese lugar de estar inmóvil en la fe y cree en mí. Eso es lo más grandioso que hace el Señor Jesucristo. Los milagros del Señor Jesucristo certifican que Él es el Mesías, que Él es confiable, que podemos creer 100% en su palabra. Pero el Señor Jesucristo aquí empieza a revelar que no muchos de las personas creían en Él. Antes vamos a leer, para completar las profecías de lo que leímos recién en Mateo 11, versículo 5, Isaías 61, 1, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Está abatido? El Señor Jesucristo tiene una buena nueva para usted. Dice: a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas hoy día están quebrantadas de corazón? El Señor Jesucristo les ofrece sanidad. A publicar libertad a los cautivos. ¿Cuántas personas hoy en día son esclavos del pecado? ¿Cuántas personas hoy en día tienen las cadenas atadas a sus cuerpos? No las pueden romper. Jesús puede dar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. No hay nada mejor, hermanos, que la libertad. No hay nada mejor que romper esas cadenas que nos atan al pecado. Y Jesús es el que puede hacer eso. Y ahí cumple, ¿no es cierto?, lo que el Señor Jesucristo le estaba mandando a decir a Juan el Bautista: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. No solamente aquí no se refiere a los pobres físicamente, sino que a aquellos que necesitados espiritualmente del Señor Jesús. Aquellos que ven una necesidad, que necesitan del Señor, que necesitan de Dios, que necesitan alimento, agua viva para sus cuerpos, para sus almas. Y el Señor Jesucristo manda este mensaje a Juan el Bautista y le dice en el versículo 6: y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Y por qué dice esto el Señor Jesucristo? Porque había muchos que escucharon y vieron los milagros del Señor Jesucristo, pero no creían que Él era el Mesías. A pesar de haber visto a ciegos ver, a pesar de haber visto a cojos andar, toda esa multitud que estaba, ¿no es cierto?, en la historia de los niños, en el paralítico, había una multitud, pero no todos creyeron, a pesar de que Jesús dijo: tus pecados te son perdonados, y lo demostró, y demostró que Él podía perdonar pecados sanando a ese paralítico. Pero no todos los que estaban allí creyeron. ¿Por qué? En este caso, ¿no es cierto?, había muchos religiosos
que tenían su corazón endurecido y tropezaron en Jesús. Por eso les dice la Biblia aquí en el versículo 6, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Pero ¿qué hacían los fariseos? ¿Qué hacían los religiosos de la época? Decían que Jesucristo sanaba por obra del diablo, que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, era un hijo de adulterio, y trataban de descalificarlo de muchas maneras. Pero la verdad es que los actos de Jesucristo refutaban cada una de esas contradicciones que los religiosos de la época querían dejar demostrar. ¿Para qué? Solamente para un acto de incredulidad, un acto de confusión que ellos mismos tenían en sus corazones. Entonces, hermano, muchos no creen en Jesucristo y tropiezan en Jesús en vez de abrazar al Señor Jesucristo. El Señor les comienza a hablar a Juan de la gente y dice, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Se acuerdan? Voy a hacer un poco de memoria acá. Recuerden que Juan el Bautista fue enviado por Dios para preparar el camino al Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista predicaba en los desiertos, bautizaba en los ríos, y Juan era muy conocido y muy respetado por todos, incluso por los fariseos, por los escribas. Porque en una oportunidad Jesús le dice, el bautismo de Juan, le pregunta a los escribas y a los fariseos, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos decían, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos a la multitud porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces, Juan, el Bautista, era una persona muy respetada. Y Jesús les dice, ¿qué salieron a ver al desierto? Y les empieza a hablar de Juan, que Juan era un profeta, que fue el mayor profeta que ha venido, que era el Elías. Si alguno quería creer en él, él era el Elías que venía a preparar el camino para Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, enseña y nos muestra acá que a pesar de eso, ellos no creyeron en Juan y tampoco creían en él. Y les pone un ejemplo, y vamos a ver ese ejemplo en el versículo 16. Dice, más, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, hermano, el Señor Jesucristo les dice a todos aquellos que estaban escuchando ahí, y los enfrenta, porque la verdad es que ellos solamente ponían excusas para no reconocer a Jesucristo como el Mesías. Eran solo excusas porque le pone el ejemplo de unos muchachos que estaban, ¿no es cierto?, un grupo de muchachos en una plaza, unos en un lado y los otros en el otro, y le dicen, nosotros les tocamos y ustedes no quisieron bailar, nosotros nos pusimos tristes y ustedes no quisieron llorar. Entonces, ¿qué quieren? En el fondo es eso. ¿Qué quieren? Solamente eran excusas para no reconocer que Jesús era el Mesías, porque los milagros estaban. Eran evidentes. Nada de lo que Jesús hizo fue hecho en oculto. Ninguno de los milagros que Jesús hizo fue hecho en privado. Todos fueron públicos, todos salieron a la luz. Si Él los sanaba solo, después salían a la luz igual. Entonces, las profecías estaban cumplidas, y no solamente las que Jesús le muestra acá a Juan el Bautista, sino que muchas otras profecías se cumplieron. Todas las profecías se cumplieron del Señor Jesucristo, porque Él es el Mesías. Todas las profecías calzan 100% en forma perfecta con Jesucristo. Es como un guante que solamente le calza a Jesús. Perfecto. Todas las profecías hablan de Jesucristo, que Él realmente, como dije, es confiable, de que Él es el Mesías. Pero aquí había un grupo de personas que decía, cantemos canciones alegres, y ellos decían, no queremos cantar canciones alegres, entonces cantemos canciones tristes, no queremos cantar canciones tristes. Entonces, ¿qué quieren? Eso es lo que el Señor Jesucristo muestra aquí a través de este ejemplo, es que ellos realmente se contradecían solos.
No querían ni uno ni lo otro. Decían que Juan tenía demonio porque no comía ni bebía, y Jesús, que comía y bebía, también decían que era amigo de comilón y bebedores. Siempre ponían una excusa para no creer al mensaje divino. Siempre había una excusa para no confiar en lo que Jesús decía. Lamentablemente hoy en día hay muchas personas en la misma situación, poniendo excusas a Jesús, poniendo excusas para no entregar su vida a Él, para no creer que Él es el Mesías, que Él es el Salvador del mundo. Y después de eso, el Señor Jesucristo en el versículo 20 al 24 dice lo siguiente. En nuestro texto, sigamos un poquito más adelante. Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros. Mire, ponga atención a esto. Entonces Jesús comenzó a reconvenir, ¿ya?, a las ciudades, a llamarles la atención, a las ciudades en las cuales él había hecho, ¿qué cosa? Muchos milagros. Es decir, eran lugares en donde habían visto cuántos milagros Jesús había hecho. Dice, ay de ti, en el versículo 21, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Ay de ti, ¿sabe? La expresión ay es una expresión de lamento, es una expresión de dolor, de pena por el desastroso destino que iban a tener esas ciudades en los tiempos de Jesús, porque ellos vieron lo que Jesús hizo y no creyeron que Él era el Mesías. Ellos vieron el cumplimiento de las profecías, hermano, amigos, imagínense estar en ese tiempo en que todas las profecías que venían del Antiguo Testamento se estaban cumpliendo en Cristo. Todas las profecías que apuntaban al Mesías estaban cumpliéndose. Era un momento histórico tremendo el cual estaban viviendo ellos. Pasó frente a sus ojos y no fueron capaces de verlo por poner excusas. Pasó frente a sus ojos el Mesías. Pasaron frente a sus ojos todas esas profecías y no pudieron verlas. Hermano, qué pena. Qué pena más grande cuando Cristo es revelado a las personas y ellos no abren su corazón al Señor. Qué pena más grande, hermano, cuando uno ve a personas afligidas, uno ve a personas que, bueno, en realidad todo el mundo que no tiene a Cristo necesita al Señor, pero uno a veces se relaciona con personas que realmente están afligidas en su alma, en su espíritu, y uno les presenta al Señor Jesucristo, pero ellos no son capaces de verlo, no son capaces de entregar su vida a Él. Ponen excusas para seguir viviendo una vida miserable, y eso es lo más tremendo. Jesucristo nos da libertad, Jesucristo nos da el gozo de ser hijos de Dios, de ser nuevas criaturas, y hay personas que prefieren seguir viviendo una vida miserable, una vida atrapado por el diablo, una vida, ¿no es cierto?, con cadenas en todo su cuerpo. Rechazan al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Salvador de sus vidas. Ay de ti, dice el Señor. Ay, es una expresión, como dije, de dolor. De dolor, ¿por qué? Porque la verdad es que el castigo eterno es algo tremendo que nosotros no quisiéramos que ninguna persona de este mundo pudiera experimentar. Y es por eso que predicamos el Evangelio, es por eso que vinimos acá a la ciudad de Los Ángeles, ¿no es cierto?, para predicar al Señor. Es por eso que ustedes están allá en Santiago, hermanos, y pueden compartir la palabra del Señor, porque no queremos que las personas vayan a ese lugar de tormento, no queremos que las personas partan de este mundo a una condenación eterna, y por eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, y tú, versículo 23, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Imagínense lo que dice. Recuerda, y si no lo recuerda, le comento que había una ciudad muy antigua en los tiempos de Abraham, que se llamaba Sodoma, y otra ciudad que se llamaba Gomorra, y en ellos el pecado sobreabundó y Dios determinó destruirla. Y la destruyó con fuego que cayó del cielo y murieron todos. El único que se salvó fue Lot y sus dos hijas, porque incluso su esposa se convirtió en una estatua de sal al mirar hacia atrás.
¿Y qué dice Jesús? Si ahí en esa ciudad se hubiesen hecho los milagros que Jesús hizo en este tiempo, Sodoma se hubiese arrepentido y habría llegado hasta el día de hoy. Imagínense. Y Jesús les dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Sodoma va a ser castigada. ¿Sabe que la destrucción por fuego que cayó del cielo no fue el castigo de Sodoma? No fue su castigo final, porque en el día del juicio va a volver a ser cada uno de ellos juzgados. Y ahí sí que van a recibir el juicio verdadero, el juicio eterno, la condenación eterna. Pero dice el Señor Jesucristo que si se hubiesen hecho esos milagros, ellos habrían permanecido hasta el día de hoy. En el fondo le está diciendo a los de Capernaum, a toda la gente que vio los milagros de Jesús, ustedes han tenido una oportunidad única de arrepentirse. Ustedes han tenido una oportunidad única de venir a los pies del Salvador. La gente de antes de este momento no tuvo esta oportunidad, no vio los milagros. David, el rey David, no vio los milagros que estaban viendo estas personas. Ni siquiera Abraham vio los milagros que estaban viendo estas personas. Y estas personas, a pesar de eso, a pesar de ver tan grandes milagros, no creyó en el Mesías. Le rechazó. Pero ¿sabe? No le rechazan porque intelectualmente dicen, no se han cumplido estas profecías. Intelectualmente no dicen, no, yo no creo que Jesús sea el Mesías y argumentar algunas circunstancias. ¿Sabe por qué no creen? Porque espiritualmente están cegados. Mire lo que la Biblia dice en Juan 8, 42 al 44. Jesús les dice, y aquí empieza a mostrar por qué ellos no le creyeron. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Pregunta Jesús. ¿Por qué ustedes no entienden mi lenguaje? Y la respuesta es porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Y por qué no podían escuchar la palabra? Vosotros, dice, sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está la verdad espiritual. ¿Por qué la gente a veces no escucha la palabra del Señor? No escucha la voz del Señor. Es duro decirlo, hermanos, pero es lo que la Biblia dice. Hay dos familias espirituales. Hay una familia espiritual que se le denominan hijos de ira o hijos del diablo. Por eso Jesús dice aquí, porque vuestro padre es el diablo. Y hay otros, ¿no es cierto?, que son hijos de Dios. Hay otros que el Señor ha escogido para salvación. Han sido ordenados para ser hijos de Dios. Y ellos son los que van a escuchar el mensaje de salvación. Ellos son los que Dios, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo les va a hablar y les va a revelar al Señor Jesucristo. Pero ¿por qué en el fondo entonces la gente no quería escuchar? Ponía excusas para no creer en el Mesías. Porque ellos no entendían el lenguaje de Jesús, no entendían su mensaje, eran porque eran hijos del diablo. Estaban cegados espiritualmente por el enemigo. Pero mis amados hermanos y amigos, termino diciendo algo maravilloso. Miren lo que dice Mateo 11, 27 al 29. Mateo 11, 27 al 29. Sigue diciendo el Señor lo siguiente. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, cuando Jesús enderezó la espalda de la mujer encorvada, porque había una mujer que llevaba mucho tiempo encorvada, y Jesús enderezó su espalda, ¿no cree usted que fue un descanso para ella? Imagínese andar todo el tiempo agachada, y de repente Jesús hace un milagro, y hace que se enderece. ¿No cree usted, hermano, que fue un descanso para la mujer que tenía flujo de sangre, que Jesús la sanara? Hermano, es maravilloso lo que Jesús hace. ¿No cree usted que fue un descanso para aquellos endemoniados que estaban atormentados, que no tenían voluntad propia y Jesús los sanó? ¿No cree usted que ellos respiraron profundo? ¿No cree usted que para ese paralítico que hoy día estudiaron los niños, nos dieron la explicación, fue un descanso él poder pararse, poder ir al baño solo? A lo mejor tenían que limpiarlo todo el tiempo. ¿No cree que fue un descanso para él eso, hermano? Amigo. ¿No cree que fue un alivio para el ciego poder ver, poder saber dónde está, de andar en oscuridad, de no saber dónde ir, de a lo mejor tropezar, de que a lo mejor se burlaran de él y de repente ver, wow, qué tremendo hermano, qué descanso fue para ellos. Y como dije, detrás de cada milagro que Jesús hizo hay una verdad espiritual. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Venid a mí, todos, todos los que estáis trabajados y cargados. El Señor hace un llamado universal para que vengan a Él. Pero ¿sabes quiénes van a venir a Él? Aquellos que se ha revelado por el mismo Señor Jesucristo a sus corazones. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sabe, mi amigo? Yo cuando vine a Cristo sentí un descanso tan grande cuando el Señor perdonó mis pecados. Pude respirar profundo y decir, estoy en paz con Dios. Aleluya. Como dice un himno, estoy bien con mi Dios. Usted puede decir hoy día, estoy bien con Dios, estoy en paz con Dios. Cristo ha perdonado todos y cada uno de mis pecados. Porque Él dice eso. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nadie, amigo, hermano, nadie en el mundo puede dar el descanso para el alma que Jesús da. Nadie. Eso se lo puedo dar firmado. Es por eso que nosotros podemos confiar en Jesús. Y vuelvo a las preguntas que le hice en un principio. ¿Es confiable Jesús? Sí. 100% Jesucristo es confiable. 100% todo lo que Jesús ha dicho es verdad. 100% todas las promesas del Señor van a ser una realidad en cada uno de aquellos que han confiado en Él, de aquellos que han abierto su corazón al Señor Jesucristo para recibirle como su Señor y Salvador. 100% confiable en las promesas del Señor que dice que todos nuestros pecados van a ser borrados si nosotros nos arrepentimos y vamos a los pies de Él. 100% seguro que nosotros vamos un día a estar en su presencia cuando partamos de este mundo o cuando Él venga, si es que viene antes de que nosotros partamos. 100% seguro, mi amigo, que Jesucristo puede renovar su vida, puede darle un nuevo corazón, puede darle nuevos propósitos. Aleluya y gloria al Señor por eso. Podemos confiar en todo lo que el Señor Jesucristo ha dicho.